Buenos días, vamos a empezar con nuestras clases del día de hoy. Hoy en nuestras clases de personal social tenemos el periodo arcaico. La clase pasada hicimos todo lo que era el periodo lítico, o sea, la edad de piedra en los primeros pobladores del Perú. ¿De acuerdo? Cuando ellos eran nómades, cuando se trasladaban de un lugar a otro, que recolectaban sus alimentos, pescaban, cazaban, ¿no?, los animales que encontraran de acuerdo al lugar a donde se trasladaban para poder alimentarse. El día de hoy vamos a ver la evolución de estos pobladores que dejaron de ser nómadas para convertirse en sedentarios. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, que los pobladores de este periodo eran sedentarios, como ya te dije. ¿Qué significa esto? Que se quedaban en un solo lugar. Empezaron a establecerse en un solo lugar y hacer sus casas. Y eso es lo que vamos a ver más adelante, unos gráficos. Cultivaban sus propios alimentos. Pues bien, en alguna parte de la historia, estos hombres que se trasladaban de un lugar a otro, recolectando los frutos que habían en la zona para poder alimentarse, se dieron cuenta que podían sembrarlos y cultivarlos. Entonces es así que empiezan a sembrar sus primeros alimentos para poder establecerse en ese lugar. Y así empezaron a conocer todo lo que era el clima y su entorno. Empezaron a ver cuándo llovía, en qué épocas podían sembrar ciertos alimentos, y así nace la agricultura. Luego también domesticaron algunos animales, o sea, criaron, por ejemplo, específicamente a los camélidos, la llama, la vicuña, el alpaca, el guanaco, el paco. Ya a estos animales empezaron a domesticarlos, ya no solamente los cazaban y los perseguían, sino que empezaron a capturarlos y domesticarlos. ¿Qué quiere decir domesticarlos? Empezaron a criarlos en jaulas o en corrales. Seguían pescando, ¿no? Pero empezaron a usar instrumentos más elaborados, como redes, arcos y pequeñas embarcaciones, como los caballitos de Totón, que ahorita vamos a ver cuáles son. Construían también ahora sus casas, ¿no? Antes vivían en cuevas, no amontonados, todos vivían ahí juntos, pero esta vez empiezan a crear sus propios hogares, ¿no? Y empiezan a aparecer las primeras comunidades o aldeas. Aquí tenemos un gráfico de ello, ¿no? Que empezaron estos pobladores pues simplemente a domesticar algunos animales, ¿no? Algunas aves silvestres, ¿no? Y algunos camélidos que lo vamos a ver más adelante. Empezaron a construir sus casas rústicamente, ¿no? Empezaron a sembrar, como ves en esta parte de aquí atrás, están cultivando el maíz, ¿no? Y también obviamente seguían aprovechando los frutos que habían en su alrededor. Aquí están sembrando, como tú ves, y aquí están aprovechando la madera. Y empiezan a cocer sus propios alimentos, empiezan a fabricar, por ejemplo, mantos, vasijas, y acá está lo de la pesca que te estoy diciendo. Ya no solamente pescaban con lanzas o con sus manos, sino que empezaban a usar redes, ¿no? Como ya conocían el tejido, entonces empezaron a crear sus redes, y estos son los caballitos de Totora, ¿no? Que empezaron a usarlo rústicamente, especialmente en el norte de nuestro territorio, o sea, en el Perú. Estos son los primeros sedentarios, los primeros pobladores que aparecieron en el Perú y empiezan a establecerse en un solo lugar. Algunas actividades que realizaban estos hombres arcaicos están aquí. Como ves, están construyendo sus casas, ¿no? Con las maderas, carrizo, con lo que la naturaleza les proveía, ¿no? Y con paja también, ¿no? Aquí tenemos otro, ¿no? ¿Qué hacían? Ponían madera, pero esta vez usaban las pieles de los animales que cazaban. No solamente para hacer su ropa, sino también para poder taparse del frío haciendo sus casas. También hacían cestos ya de canastas, ¿no? Para que pudieran trasladar sus alimentos o pudieran guardar o cosechar, ¿no? Cosechaban. Aquí están los camélidos, ¿no? Que son muy parecidos a los que ahora conocemos, solo que eran más grandes en ese tiempo, ¿no? Para poder criarlos y luego alimentarse de ellos. ¿A qué más se dedicaban? Pues estás viendo aquí, ¿no? Que empezaron a darse cuenta que los productos, ¿no? Que seguramente caía una semilla y luego empezaba a crecer una planta de ahí. Entonces así es como empiezan a sembrar y a
Así nace la agricultura. Como ves aquí, también seguían dedicándose a la caza, ¿no? No solamente comían los alimentos que ellos criaban, sino que seguían cazando algunos animales que habían en su alrededor. En cuanto a las herramientas, empezaron a evolucionar. Como estás viendo, ¿para qué? Para poder cultivar, para poder sembrar, entonces empezaron a hacer sus instrumentos. Como estás viendo aquí, el cuchillo, la hoz, ¿no? Para poder moler el trigo que sembraban, o el maíz que sembraban, las semillas que sembraban, ¿no? También para hacer pues, algunos tipos de harina, entonces con panes, ¿no? Primitivamente. Entonces, ¿qué hacían? Empezaron a hacer su mortero, su moledor. Este es su moledor básico, ¿no? Antiguo. También estas culturas empezaron a descubrir lo que era la orfebrería. ¿Qué quiere decir? Empezaron a trabajar y fundir metales. Aquí en Lima, específicamente en lo que es la cultura de Chillón, se encontró el primer centro orfebre. ¿Qué quiere decir esto? Que empezaron la primera fábrica para poder fundir metales. Luego de muchos años, y la evolución fue cambiando, ¿no? Fueron evolucionando, fueron mejorando sus técnicas, la agricultura fue avanzando, la crianza de animales también. Entonces, muchos años después que estos pobladores empiezan a mejorar incluso sus casas, aparecen las culturas preincaicas. ¿Cuáles son esas culturas preincaicas? Pues la cultura chavín. Estas son las culturas, la cultura chavín, que es la que está aquí, que vamos a hablar más detalladamente en la próxima clase, es una de las culturas que se le reconoce como la cultura matriz. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a tener una población, empezaron a tener un jefe, empezaron a adorar a divinidades, que vamos a ir detallando la próxima clase. También está la cultura Paracas, la cultura Nazca, la cultura Tiahuanaco, la cultura Wari, Chimú y la cultura Mochica. Ah, según estudios recientes, también aquí se debería agregar la cultura Caral, ¿de acuerdo? Que fue una cultura muy desarrollada, pero hasta hace algunos años nada más recién se ha descubierto y recién se está llegando a investigar. Entonces, por eso vamos a empezar con lo que es la cultura chavín. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Las culturas pre-incas y cómo los hombres de ser primitivos fueron evolucionando. Aquí tienes el mapa, que es una de las tareas que vas a hacer más adelante. Las culturas preincaicas, ¿no? Aquí hay muchas más de las que ya te he dicho que vamos a desarrollar, pero por ejemplo están la de Chancay, ¿no? La cultura Lima, eh, acá está la Mochica, la de Lambayeque, la de Chimú, la de Vicus y otras tantas culturas, pero solamente vamos a tocar algunas, ¿de acuerdo? Aquí tienes un montón. Esto es lo que vas a buscar o vas a pedir para poder pegar en tu cuaderno la tarea que te voy a dejar. Y si no, vas a tener que dibujar esto, ¿ya? Muy bien, esto es lo que vas a hacer el día de hoy en tu cuaderno. Vas a copiar todo esto que es el tema de hoy día. Aquí están algunos pobladores, ¿no? Del periodo arcaico, que todavía era muy rústica su cultura, ¿no? No se llamaba propiamente una cultura. Luego de esto vas a copiar este esquema y luego vas a hacer esta tarea, dibujar o pegar las actividades que realizaban los pobladores del periodo arcaico. ¿A qué se dedicaban? Pues a cultivar plantas, a criar animales, ¿no? A hacer sus casas, hacer vasijas, mantos, como ya te he enseñado en las imágenes anteriores. Si tú quieres dibujar, pues retrocedes al tema anterior y simplemente vas a copiar, vas a dibujar mirando los gráficos anteriores y siempre vas a colorear. Luego, ¿qué vas a hacer? También me vas a dibujar o pegar el mapa del Perú que te acabo de enseñar, ubicando las culturas preincas. Si tú quieres, puedes ubicar solamente estas culturas o también hay otras tantas culturas más. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que vas a hacer el día de hoy en personal social. No te olvides, como siempre, cuidarte muchísimo, lavarte las manos, por favor, con abundante agua y jabón. Y no te olvides de enviarme la foto de tu práctica para calificarla y ponerle nota. Nos vemos hasta la próxima clase.